Bueno, les cuento que el 16 de octubre de 2004 debutó en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi para ser parte de una de las nóminas más poderosas de clubes de todos los tiempos. Voy a decirlo de esa manera para no herir a nadie, para no dejar corazones lastimados. El día de hoy voy a decir una de las nóminas más poderosas. No voy a decir la nómina más poderosa de clubes de todos los tiempos, porque no quiero que nadie termine 2025 enojado o triste conmigo. Una de las nóminas de clubes más poderosas de todos los tiempos se empezaría a conformar a partir de la llegada de Lionel Messi junto con los compañeros que ya estaban allí en esa generación. Él cuenta en entrevistas acerca de su llegada al primer equipo del club en el que había hecho ya pues su carrera desde muy joven. Seguramente muchos conocerán acerca de su trayectoria, los amantes del fútbol y del deporte. Y él llega al primer equipo en esta fecha a debutar y cuenta que uno de sus grandes retos al llegar a entrar a ser parte de ese vestuario fue el hecho de ser un joven de tan pocos años que llegaría a ser parte de una nómina de estrellas consagradas de talla mundial. Un joven de apenas 17 años que se sentaría al lado de gente que fue su ídolo siendo un adolescente. Estaba allí sentado y toda esta presión venía sobre él para sumarse a muchas presiones más. Este fue uno de sus grandes retos. Sin embargo, en ese momento de la historia del Barcelona, la gran estrella del equipo, ¿alguien sabe cómo se llamaba? Este jugador brasileño lleno de clase, ¿cómo se llamaba? Ronaldinho. Ronaldinho era la gran estrella del equipo y en muchas entrevistas, Lionel Messi ha reconocido como el recibimiento de este jugador, que era el crack destacado del equipo, fue súper abundante para él y fue determinante. Así que él lo recibe con mucho cariño y se esforzó por brindarle su compañerismo, pero además por vincularlo, por integrarlo socialmente al equipo. Ronaldinho ya lo conocía desde más pequeño, lo había visto en las inferiores y tenía mucha expectativa acerca de él, y contrario a verlo como una amenaza, lo veía con gran expectativa. Él creía que ese jugador podía ser el mejor jugador de todos los tiempos, así que lo miraba de esa forma y con esa expectativa. Él lo abrazó al recibirlo en el primer equipo y empezó a integrarlo. Cuenta Lío que, por ejemplo, es normal que en esas nóminas, cuando los juveniles entran, pues no tienen un lugar de entrada con los jugadores más sobresalientes del equipo, pero Ronaldinho se encargó de romper ese muro y que él se pudiera sentar con él en el vestuario, se pudiera sentar con él a comer, de manera que quita esos bloqueos y lo acoge para que él se sienta socialmente integrado. Además de brindarle consejos para que sea libre, para que juegue siempre con alegría, con una sonrisa, a pesar de estar compitiendo al más alto nivel en una de las ligas de más alta competencia a nivel mundial. Creo que una de las ilustraciones más bonitas de esta relación de mentoreo que se empezó a dar entre ellos dos, de un mentoreo informal, pero mentoreo al final, una de las ilustraciones más bonitas sucede justamente con el primer gol como profesional de Lionel Messi. Uno puede ver al encontrarse con los resúmenes de ese partido que ellos buscan realmente, y Ronaldinho busca que Lío meta el primer gol. De hecho, la jugada del primer gol parece repetirse previamente, solo que es anulada, pero parece que están cerca de hacerla, y justamente así, de la misma forma, con un pase de Ronaldinho así, elevadito, Lionel Messi recibe y mete el primer gol. No sé si alguien de pronto recuerde cómo lo celebran. Ronaldinho va corriendo delante de él y le pide que se suba, y se sube a caballito Lionel Messi encima de Ronaldinho. Es una ilustración muy linda, porque un jugador tan poderoso y tan reconocido a nivel mundial, en lugar de ver a esa figura que venía sobresaliendo y emergiendo dentro del equipo, en lugar de verlo como una amenaza, él se convirtió en alguien que estaba dispuesto a cargarlo y a apoyarlo para verlo florecer. Es un gesto que tristemente se ve muy poco en el deporte. Normalmente a esas figuras florecientes les toca batallar también con los egos de sus compañeros. En este caso fue distinto. Él decidió, así como en esa celebración, cargar a su amigo como un caballito, y tiempo después, si tú y yo miramos, indagamos al respecto, después de que Ronaldinho ya se convierte en un jugador retirado, ha sucedido en más de una ocasión que se han encontrado en eventos. Incluso Ronaldinho yendo a ver a su amigo, a Lionel Messi, y ha sucedido, y lo he visto en más de una ocasión, cómo queda registrado en video, inmortalizado para siempre, cómo él llega de pronto y se para al borde de una cancha o llega a un lugar y lo mira. Y Lionel Messi no solamente se conforma con decirle así adiós, ya siendo de pronto considerado por muchos, otra vez no quiero herir a nadie, ¿no?
Uno de los más grandes de la historia, voy a decirlo así para que nadie salga triste, termine 2025 amargado. Uno de los más grandes de la historia no podría conformarse con hacerle así o así, no, de 50 metros en la cancha, no, sino que él corre a la línea donde esté y me parece recordar uno de esos videos donde él corre a la línea para fundirse con su amigo en un abrazo. Así que tú y yo nos encontramos una relación muy linda que se genera de hermandad en medio de un mentoreo donde alguien decidió dejar de lado el orgullo para enseñar y alguien también decidió dejar de lado el orgullo para aprender. Es precioso. Y yo pienso, ¿cuánto bien nos hace tener un buen mentor? ¿Cierto que sí? Alguien que conozca el camino que nosotros no hemos recorrido todavía. Alguien que sea digno de imitar y alguien que dé buenas lecciones, lecciones que no vayan a fallar. Y mira que el pueblo de Israel también necesitaba un mentor cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ellos iban a entrar a una etapa nueva de su vida, iban a entrar a un terreno que no conocían, lleno de bendiciones que les esperaban de parte de Dios, pero lleno también de grandes retos, y necesitaban un mentor. De manera que el Señor les habla a través de Josué, su líder. En Josué capítulo 3, versículo 9, tú y yo podemos leer las palabras que el Señor le envía al pueblo de Israel a través de Josué. Vamos a leer juntos, ¿listo? Vamos a leer Josué capítulo 3, versículos del 9 al 11, pero te voy a invitar a que lo leamos audiblemente para que conectemos mucho más con la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer juntos. Dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes, es decir, a todos sus enemigos. Dice el versículo 11, miren, el arca del Señor que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Vamos a leer el 11 una vez más, vamos a pedirle a producción que nos lo regale y vamos a leer el 11 de nuevo. Leámoslo juntos. ¿Cómo dice? Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, ¿qué va a hacer? Los guiará a cruzar el río Jordán. ¿Quién sería su mentor? El Señor. Vamos a responderlo todos fuerte, no solamente el líder. ¿Quién sería su mentor? El Señor. Ahora, ¿quién quiere tener el mismo mentor? Para 2026. ¿Quién conoce 2026? Nadie. Nadie lo conoce. ¿Qué nos depara 2026? El Señor lo conoce, ¿verdad? Yo quiero pensar en cómo fue nuestro 31 de diciembre del año pasado, 2024, y oramos al Señor. Señor, ponemos en tus manos el año que viene. ¿Quién de nuestra familia se imaginaba el añito que vendría? Ninguno se imaginaba. ¿Qué momentos vivimos tan tremendos este 2025? Muchas veces en tono de risa con mi esposa decíamos, ¿no? Este año vino con los guantes puestos, se vino con todo. Este era un retador duro y pasamos momentos difíciles como familia, como el hecho de ver partir a mi padre, a nuestro pastor, ¿verdad? Qué momento tan complejo vivimos todos. Pero además vivimos un momento que no nos había pasado a lo largo de toda nuestra vida matrimonial, de fue enfrentar situaciones de odio directo. Este año vivimos situaciones de personas que nos regalaron su odio directo, frontal. O sea, no nos había sucedido. Personas que nos juraban amor eterno durante años decidieron entregarnos su odio a lo largo de este año y procuraron hacernos daño directamente. Eso pasó este año, tremendo, venía con los guantes puestos. De manera que nosotros lo único que hicimos el 31 de diciembre fue poner en las manos del Señor el año que vendría. Así como pasaron muchas cosas difíciles, así como estas dos que te cuento que fueron bastante complejas a lo largo del año, también vimos el amor y la bondad de Dios en muchas áreas de nuestra vida. El Señor ha sido bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, tú y yo estamos aquí el 31 de diciembre de 2025. ¿Quién conoce 2026? Nadie. Estoy seguro de que para 2026 el Señor tiene grandes bendiciones para ti y para mí también. Probablemente también haya grandes retos. Hay algo que podemos tener seguro, y es que si el Señor está con nosotros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Sí está conmigo? Todo va a estar bien si tenemos el mentoreo de nuestro Padre. Ahora, si tú y yo queremos tener su mentoreo,
hacemos muy bien en prestar atención a las instrucciones que Él le ofrece a Israel. Y les da instrucciones para que Él pueda ser su mentor. Él les dice, yo los voy a guiar, vamos a cruzar este río y del otro lado nos esperan cosas hermosas, hay una tierra preciosa esperando por ustedes y muchas riquezas, pero hay también feroces enemigos. Yo los voy a guiar. ¿Está bien? Así que los voy a invitar a que vayamos al capítulo 3, versículo 1 y empecemos a fijarnos en algunas instrucciones del Señor para ellos y para nosotros. Vamos al versículo 1, listo, y vamos a leer hasta el versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, ¿qué hay que hacer? No, más fuerte, ¿qué hay que hacer? Dejen sus puestos y síganlos. Dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por ese camino, dice, ellos los guiarán. Tú y yo podemos decir, dado que nunca he vivido 2026, el Señor me guiará, ¿verdad? ¿Sí están conmigo o no? Dice, quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Así que quisiera resumir la primera instrucción en 2 palabras. Déjate guiar. ¿Las puedes decir conmigo? Para ayudarnos a recordar. 2 palabras nada más, la primera instrucción. ¿Está bien? Vamos a decirla juntos. ¿Cómo es? Déjate guiar. Otra vez, creo que podemos decirla con más actitud, como si ya hubiéramos comido tamal. ¿Listo? Va, 1, 2, 3. Déjate guiar. Muy bien, ahora el Señor les dice que una vez ellos vieran el arca en movimiento, ellos deberían dejar sus lugares y empezar a seguirla, dejarse guiar por ellos. Pero especifica una distancia que debía haber entre el arca y todo el pueblo. ¿Alguien recuerda qué distancia debía haber? 1 kilómetro. Muy bien, todos atentos. 1 kilómetro. Así que era una distancia importante, ¿verdad? Una distancia larga. Entonces supongamos que acá hay 1 kilómetro, ¿no? Que aquí está el arca del Señor y acá 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 metros. El problema de la cámara, 1 kilómetro. ¿Listo? 1 kilómetro. Aquí lejos. ¿Cuál era la búsqueda? Que todo el pueblo pudiera tener una visión clara acerca del arca y no hubiera obstrucciones. Que a pesar del pueblo ser tan numeroso y a pesar de desplegarse a través de una línea ancha, nadie tuviera dudas acerca de la dirección en la que el Señor estaba estableciendo la guía. ¿Sí están todos conmigo o no? Si el arca estuviera muy cerca, al ser tantísimos, ellos podrían confundirse y de pronto empezar a dudar y de pronto tener que asomarse por dónde es que vamos y empezar a recorrer un camino chueco. El hecho de que hubiera 1 kilómetro de distancia entre ellos y el pueblo permitiría que todo el mundo pudiera tener visión clara, o por lo menos fuera muy claro para toda la línea frontal acerca de cuál era la dirección, y de esta manera todos pudieran recorrer el camino. O sea, esto para ti y a mí nos sirve de una grandiosa ilustración para darnos cuenta del lugar que debe ocupar el Señor en nuestro corazón. Un lugar que sin duda alguna sea el primero. O sea que si nuestras emociones obviamente van a ocupar un lugar importante en nuestro corazón, debe haber una notable distancia entre el lugar que ocupa el Señor y mis emociones. Mis emociones no pueden poner en duda el lugar del Señor en mi corazón. Deben ir con suficiente diferencia, de manera que no haya confusión entre lo que dice mi corazón y lo que dice el Señor. ¿Para 2026 tenemos planes o no? ¿Qué distancia debe haber entre el arca y? ¿Cuánto? 1 kilómetro. ¿Qué distancia entre la palabra del Señor y mis planes? Pongámosela también. 1 kilómetro. Que haya suficiente distancia, que no haya cruce entre los dos. Mis sueños, ¿quién tiene sueños para 2026? ¿Qué distancia debe haber? 1 kilómetro, suficiente distancia, que nunca haya un cruce entre los dos. Por allá hace unas semanas o tal vez algunos meses con mi hijo nos encontramos a un creador de contenido de República Dominicana que trata de generar cultura de tránsito, como cultura vial, y la búsqueda de él es hacer respetar el paso de cebra, ¿no? No sé si alguien de pronto lo haya visto. Entonces de pronto sucede que llega el momento en el que el semáforo se pone en rojo y muchos motociclistas se meten en el paso de cebra y no queda paso para la gente. O sea, ellos ocupan el lugar que no les corresponde, ellos deberían ir atrás.
¿no? Se meten en el lugar de la gente y entonces aparece nuestro personaje. Nuestro personaje trae un batecito como este. Trae un bate. ¿Sí? ¿Ya lo han visto? Adelante, hermano, los que ya lo vieron para saber. ¡Ay, bien, bien, bien! Estamos súper. Y entonces cuando el semáforo está en rojo y se meten las motos, sale él. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Le da, pero ¿qué dice? Él tiene una frase característica. ¿Qué dice? No, yo soy muy malo imitando acentos, así que sencillamente voy a quitar la S, pero no esperen de mí algo caribeño ni nada de eso, ¿no? Él termina diciendo, dale para atrás. Él hace eso. ¿Sí se acuerdan o no? Dale para atrás. Entonces, llega la moto, se mete al paso de cebra y cae el hombre. Dale para atrás, ¡pum, pum, pum! Dale para atrás. Y el de la moto no sabe si defenderse o correrse, obedecer, o bajarse y ponerse bravo, como que le va a pegar y ¡pum, pum! Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Hasta que lo lleva a que despejen el paso de cebra y dejen la distancia correspondiente. En 2026 puede pasar que aparezca un romance, una relación de amor para un chico soltero, una chica soltera. Aparezca la ilusión del corazón flechado y de pronto ese romance intente recortar el kilómetro y de pronto ponga en conflicto la obediencia al Señor, haya conflicto entre la obediencia a la palabra del Señor y lo que dice el corazón. En ese momento yo le pido que usted se acuerde del amado pastor, el batecito. En ese momento, ¿qué hay que decir? No, pero dígalo con actitud. Yo me voy a los porrazos por usted, pero le pido que usted me ayude con sus palabras. ¿Qué hay que decir? Dale para atrás, dale para atrás. Dale. No, pero no les puedo acabar. A ver, aquí viene el chico, está que la embarra porque no sabe si seguir su corazón o seguir la palabra de Dios. ¿Qué hay que decirle? Dale para atrás. Pero con toda la actitud, con toda la actitud. Bueno, muy bien. Supongamos que aparece un sueño, un ideal para 2026. Ay, es que he querido tanto. Y de pronto ese ideal recorta distancia y pone un conflicto en el corazón. Ya el corazón no sabe si obedecer la palabra del Señor o poner por encima de la obediencia a la palabra del Señor ese deseo en su corazón. ¿Qué hay que hacer? Ay, ojalá usted se acuerde de mí. Otra vez. No, con toda la actitud. Dale para atrás, dale para atrás, dale para atrás. Ahora parece un hábito de pronto y el hábito está arruinando la vida de oración en 2026. De pronto apareció una serie muy buena, pero ha escogido la persona un mal horario para verla. Y ese mal horario le impide levantarse temprano a tener su devocional. Y ahora hay un conflicto en el primer lugar en su corazón entre buscar al Señor y buscar la pantalla. 1, 2, 3. No, pero metámosle actitud, como con tamal y chocolate. ¿Cómo es? Bueno, aplauda al Señor si no se va a olvidar de esto. Si se va a acordar de mí. Para que en 2026 ya no espere que yo me dé los garrotazos, se los da usted. Se los da usted, ¿oyó? Cuando usted de pronto sienta esos conflictos de interés en su corazón, va y busca algún garrote y dice, dale para atrás, ¿listo? Se acuerda de mí. Ay, no quiero ir a la iglesia, dale para atrás, se acuerda de mí, ¿listo? Cuando tenga esos conflictos. Ahora, esta sería la primera generación que iba a ser mentoreada por el Señor para este propósito. ¿Era la primera? No, era la segunda. La primera generación fracasó. La primera generación no se dejó guiar por el Señor. ¿Qué obstáculos le impidieron dejarse guiar por el Señor? El orgullo. El orgullo que impide que el corazón se sujete a los mandamientos de Dios. El orgullo que quiere estar por encima del diseño del Señor. Y el orgullo al que solamente le sirve su propia voluntad. Si usted y yo quisiéramos mencionar a los 2 líderes más sobresalientes de la Biblia en toda la historia de la humanidad, los 2 líderes más sobresalientes del pueblo de Dios, ¿quiénes serían? Creo que sin duda alguna, en el primer lugar, nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el líder con el lugar más alto, sin duda alguna. Y el segundo, Moisés, ¿verdad? Creo que sin duda alguna, Moisés ocupa ese segundo lugar. Al punto que para el pueblo de Israel hubo un conflicto de intereses en su corazón en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Estos dos líderes tan importantes fueron desprestigiados y desobedecidos por corazones orgullosos. El Señor quería guiar a esa generación, pero el orgullo les impidió vivir el plan de Dios. La palabra del Señor dice en Santiago 4, versículo 6, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? ¿Quiénes van a vivir el 2026 con humildad? A ver, yo veo la mano levantada con toda la actitud. Muy bien. ¿Qué otro obstáculo tuvo esa primera generación? Hablar mal. Otra de sus grandes deficiencias fue su mala manera de hablar. Entonces nos encontramos que cada vez que esta generación encontraba un problema, hacía uso de sus malos tesoros a través de su boca. Entonces ellos hablaban con negatividad, hablaban con queja y hablaban con murmuración. Hablaban mal de los demás, deshonraban a otros con sus palabras. Mientras que un hijo de Dios, ¿qué hace? Un hijo de Dios bendice, un hijo de Dios edifica, un hijo de Dios restaura. Y la palabra del Señor nos dice también en la carta de Santiago que nuestra boca nunca puede ser una fuente de agua dulce y a la vez de agua salada. O somos una cosa o somos otra. Y nos podríamos preguntar en 2025, mi boca, ¿a qué se parece? ¿Agua salada o agua dulce? ¿A qué se parece? No le voy a decir al de al lado que lo mire. Prefiero que nos miremos el corazón y más bien pensemos cómo queremos hablar en 2026. ¿Como una fuente de agua dulce o de agua salada? ¿De agua dulce? ¿Y el resto? ¿Tangua? Vamos a hablar bien en 2026. ¿Están conmigo o no? Hay que hablar bien, de manera que si alguien fue murmurador, que si alguien fue quejetas, que si alguien fue negativo, que si alguien fue chismoso en este año, hay que dejarlo atrás, porque estas cosas impiden que Dios nos pueda guiar, destruye nuestro propio corazón. Y otro tesoro malo que tuvo esta primera generación fue la terquedad, saber que algo está mal y aún así seguirlo haciendo. Yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes quisiera tener un hijo terco? El Señor tampoco. El Señor tampoco. En 2026, 0 hijos tercos. ¿Están conmigo? 0 hijos tercos. De manera que la primera instrucción del Señor es: déjate guiar. ¿Alguien puede decir conmigo esas dos palabras? ¿Cuáles son? Déjate guiar. Muy bien, vamos a leer lo que dice el versículo 5. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, vamos a leer juntos, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Y yo les puedo preguntar, les puedo decir que nos preguntemos, ¿quién quiere que el Señor haga maravillas en su vida en 2026? ¿Qué hay que hacer? Dejarnos guiar en primer lugar, pero acá tenemos la segunda instrucción. ¿Cuál? ¿Qué leímos? Purificarnos, ¿verdad? Así que esta instrucción la podríamos resumir y decirnos a nosotros mismos: purifica tu vida, purifica tu vida. Ahora sí le pido el favor de que le diga al que está al lado suyo con mucho amor, purifica tu vida. No se lo vaya a decir todo tosco, feo. No, amorosamente dile: purifica tu vida, como un consejo amoroso, purifica tu vida, purifica tu vida. Ahora, hay muchas cosas que se pueden lograr con una vida ajena a la pureza a la que nos lleva la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se pueden lograr de esa forma, ¿no? De hecho, la palabra del Señor nos dice en Mateo 16, 26, te voy a pedir que lo leamos juntos, dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? De manera que en medio de lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo que una persona ajena a la palabra del Señor puede lograr muchísimas cosas en este mundo, pero no el propósito de Dios. Eso no. Si alguien quiere vivir el propósito del Señor, debe tener un corazón puro. Ahora mira, hace un tiempo vi la restauración de un bajo eléctrico, a favor de pronto las personas que no lo sepan, no tienen por qué todos saberlo, así que a favor de todos lo quiero explicar. Este instrumento que está acá es una guitarra eléctrica, pero este instrumento que está acá, aunque se parece, no es una guitarra eléctrica, este instrumento es un bajo eléctrico. Hay algunas características visiblemente destacables. Él es más largo,
Además, sus cuerdas son más gruesas. Si usted lo nota, las cuerdas de la guitarra son muy finitas, las primeras se van volviendo más gruesas en la medida que van desplazándose, en este caso de izquierda a derecha, pero las cuerdas del bajo son notablemente más gruesas, de manera que él logra un registro más profundo. Vi la restauración de un bajo, de un Fender Precision del año 60. Es un bajo que la persona, perdóneme, es una alarma para no olvidar que necesito llamar a mi nonita para orar con ella. Oro con ella todas las noches, o todas las noches en las que, salvo las que llego muy tarde a casa, de estar acá sirviendo, desde que papá partió con el Señor. Es que eso lo hacía papá todos los días. Entonces la nonita, cuando papá partió con el Señor, me dijo: mijito, ahora toca que me llame usted. Entonces yo la sigo llamando todas las noches para orar con ella. Hoy me toca llamarla cuando acabemos. Bueno, el bajo que llevaron a restaurar era un Fender Precision del año 60. Un bajo totalmente sucio y con todas estas partes, todos estos herrajes metálicos cubiertos de óxido. Como lo llevaron al taller, era un bajo absolutamente inútil. Podía cogerlo un maestro en música, un gran bajista, súper talentoso, pero no le servía absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente cubierto por suciedad en medio de sus maderas, pero también de la suciedad que se convirtió en óxido en medio de sus herrajes. Era absolutamente inútil. Si un maestro en reconstrucción de instrumentos pudiera restaurarlo, podría convertir ese bajo que parecía literalmente una pieza de la basura en un bajo que puede costar a la venta por lo menos $12,000. Es decir, 45 millones de pesos. Pero en ese estado era un instrumento absolutamente inútil que solamente podría ocupar un lugar en la basura. Y esto me lleva a mí a reflexionar y a pensar cuántos propósitos de Dios para las vidas de muchas personas no se pudieron realizar solamente por falta de pureza. El gran maestro hubiera podido usar esa vida y hacer cosas maravillosas con ellas, pero no pudo. No porque no fuera tiempo, sí lo era. No por falta de capacitación, sí la tenía la persona. Lo único que faltaba era pureza. De manera que lo toma un maestro restaurador y en medio del propósito que hace y que busca a través de toda la restauración, trabaja en la pintura, pero trabaja también en los herrajes, desarma como puede los herrajes metálicos y para conservarlos los sumerge en solventes especiales para ablandar el óxido y poderlo retirar. Y esta parte del proceso me parece maravillosa porque muchas veces cuando nosotros humanamente intentamos combatir contra aquellas cosas que hacen de nuestro corazón un corazón impuro, podemos sentir que nuestros esfuerzos son en vano, que no lo logramos. No sé si alguien a lo largo de 2025 haya querido ser mejor en algo y no pudo, o haya querido abandonar algo que sabe que le hace daño y no pudo, porque nuestros esfuerzos humanos son insuficientes para poder tener un corazón a la altura de nuestro Padre, a la altura de la familia de Dios. Y pues de la misma forma en la que este maestro restaurador sumerge los herrajes en solvente para poder ablandar el óxido, no se podía solamente a la brava, con fuerza, no. Para poder restaurar el instrumento había que sumergirlo en esos solventes, la parte metálica, y dejarla algunos días para que soltara el óxido. De la misma forma, tú y yo necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios y en su palabra. El Señor nos dice en el Salmo 119:11, te voy a pedir que lo leas conmigo. El Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Quiere leerlo conmigo otra vez? Vamos a leerlo juntos. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Y el Señor Jesucristo en Juan 15:3 dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos. Dice: ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué cosa? Por el mensaje que les di. Así que quiero hoy repetir una verdad bíblica que compartí con todos, que compartimos juntos como iglesia hace 8 días. Nuestra pureza es directamente proporcional a nuestra pasión por estar con Dios.
si lo que nosotros sentimos al Señor es como un acto de costumbre que se ve satisfecho cada de vez en cuando, podemos estar seguros de que el estado de nuestro corazón puede ser bastante deteriorado, aunque a nuestros ojos o a los ojos de otras personas se vea bien. Hay que ponerlo realmente delante de los ojos del Maestro y dejarnos procesar por Él. Así que, si a lo largo de 2025 nuestros esfuerzos han sido limitados, creo que antes de pasar a 2026 deberíamos recurrir a un par de preguntas. Y la primera es: ¿oras y lees la palabra del Señor fielmente? Porque si no ha sucedido a lo largo de 2025 que nosotros oremos y leamos la palabra del Señor fielmente, necesitamos empezar a hacerlo, necesitamos sumergirnos en la palabra del Señor. De lo contrario, habrá impurezas de las que nunca nos podremos librar. Es algo milagroso que tiene que suceder en nuestro interior, algo que solamente retira el Señor. De lo contrario, hay cambios que nunca se van a dar. ¿Están todos conmigo? Otra pregunta es: ¿tu asistencia a la casa de Dios es una cita innegociable? Creo que es una pregunta importantísima para cerrar el año. Tu asistencia nos la podemos hacer al corazón. Tu asistencia a la casa de Dios es una cita innegociable, porque en el caso de que la asistencia a la casa de Dios sea algo que va y viene, como que hay cosas que compiten con ella, hay que volver al paso anterior y toca dale para atrás, ¿verdad? De manera que si yo no tengo una relación constante con la palabra del Señor, es imposible que mi corazón tenga este atributo, tenga pureza, sea un corazón usado por Dios. Ahora yo te quiero preguntar: ¿tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida en 2026? Y yo te pido que hagamos una diferencia importante en esto. O sea, tú y yo podemos entender, ya leímos la palabra del Señor, que en 2026 una persona podría prosperar materialmente y hacer muchas cosas y ganarse el mundo entero, pero tener el alma perdida. Yo cuando hablo de la gloria de Dios, porque es que a veces el ser humano cuando piensa en esas cosas, quiero ver la gloria de Dios, piensas en sus propios objetivos terrenales y egoístas. No, es si queremos ver la gloria de Dios conforme a su corazón, no al nuestro, sino al corazón de Dios en nuestras vidas, que trae tesoros que son mucho más grandes que esas cosas por las que muchas veces nos desvivimos en esta tierra. Entonces formula la pregunta una vez más: tú y yo, ¿será que queremos ver la gloria de Dios en 2026 en nuestras vidas? Entonces mira, un corazón sumergido en la palabra del Señor no es una opción, es una necesidad. ¿Sí están todos conmigo o no? Y vamos a leer una instrucción más del Señor al pueblo de Israel. Y dice Josué 3, versículo 9, vamos a leer del 9 hasta el 13. Dice la palabra del Señor así: entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, en cuanto sus pies toquen el agua. Leamos esa frase juntos otra vez. Vamos a leerla juntos. ¿Cómo dice? En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. En ese momento ellos tenían frente a ellos la tierra prometida, pero había un obstáculo entre ellos y pisar esa tierra, un obstáculo entre comillas, de acuerdo a su propósito en ese momento. Y el obstáculo era el río Jordán, que para esa época del año podía medir por lo menos 120 metros de ancho, es decir, como la cancha de fútbol más o menos municipal. Así, de un lado al otro, de pura agua. Era el obstáculo entre ellos. Y el Señor no les dice a ellos: esperen a que yo seque el río y entonces ustedes van a poder pasar. El Señor no les dice eso. ¿Qué les dice el Señor? Tienen que meter los pies en el agua. Tienen que meterse al agua. Y cuando ustedes estén dentro del agua,
yo voy a hacer el milagro y el agua se detendrá. Mira que muchas veces los sueños de Dios se detienen en nuestra vida porque esperamos a que todo sea perfecto para empezar a cruzar. A veces esperamos a que no haya problemas para empezar a luchar por esos sueños que hay aquí en el corazón. ¿Tienes sueños para 2026? Y de pronto una parte de uno le dice, no, hay muchos problemas, tengo ciertas personas que se oponen, eso no es lo más importante. Lo más importante es si es la voluntad de Dios que yo cruce. Porque entonces si es la voluntad de Dios que yo cruce, no hay que esperar a que todo esté perfecto. Hay que hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Y tal vez corresponda empezar a meternos al agua. ¿Sí está conmigo? Para ver el milagro. Empezar a meternos al agua. Y el Señor va a empezar a actuar en medio de nosotros. Yo en este momento recuerdo cuando Ágape, el colegio que el Señor puso en manos de mi esposa, iba a ser trasladado por primera vez a una sede campestre y que quedara fuera del Socorro y creo por primera vez en el Socorro niños se tuvieran que desplazar para asistir a su colegio y tomar pues una vía nacional, coger una ruta. Recuerdo cuando me senté a firmar el contrato con la persona que nos iba a arrendar el lugar. Era una persona medianamente conocida y la persona me dice, profe, me decía profe pues porque yo era profe de música del colegio. Profe, y bueno, todavía soy, no me han despedido. Espero que me contraten otra vez el otro año con el favor del Señor. Profe, me dice, profe, yo creo que no deberíamos firmar el contrato pues a 5 años o algo así, deberíamos firmarlo a menos. ¿Qué tal que no les vaya bien allá? ¿Qué tal que la gente no llegue? Y de pronto ustedes allá quiebren. Yo le dije, no, a mí no me va a ir mal allá. Pues yo estaba hablando por mi esposa, pero realmente la que está al frente de ese proyecto es ella, pero yo en ese momento hablaba por ella. Y yo le decía, no nos va a ir mal allá, a nosotros nos va a ir bien. Yo tenía la certeza en mi corazón que el plan de Dios era dar ese paso. El Señor había puesto ese sueño en mi esposa desde el principio, desde antes de empezar. Era un lugar como ese, no era una casa aquí adentro, era un lugar que tuviera pasto y esas cosas, y árboles, le gustaba así, y sentíamos del Señor que era el momento de dar el paso. Ahora no iba a ser un tropiezo, la duda en nuestro corazón, ¿será que sí? ¿Será que vamos a quebrar? O lo que este Señor está diciendo, ¿qué tal que sea verdad? ¿Qué tal que sea el Señor hablándome a través de este Señor que voy a quebrar en un año y me toque cerrar? En mi corazón decidí, sin duda alguna, sin mirarla a ella ni siquiera, no, a nosotros no nos va a tocar entregar eso, toca firmar a 5 años. No, él dijo, no, venga, profe, dejémoslo a 2. Yo vi que él tenía un interés en dejarlo en 2 años, entonces accedí. Yo le dije, listo, está bien, dejemos la cláusula de que si pues nosotros necesitáramos terminar el contrato a 2 años, nosotros le entregamos. Él terminó pidiéndome la casa en 2 años. Terminamos necesitando pedirle que nos la dejara 3, porque ya le habíamos metido en esos 2 años suficiente dinero como para que fuera una pérdida salir en 2. En este momento el colegio está en un lugar en el que pudimos pagar 7 años de arriendo por adelantado, mi hermano, por adelantado. Y yo de eso solamente le doy la gloria a Dios. Hoy honro al Señor terminando este año porque es solo su favor, solamente su favor. Y pudimos llegar y sentarnos y firmar ese contrato con esa persona. Pasado ese tiempo y nos encontramos con una persona diferente, con una actitud hermosa. Hoy estamos en otra sede campestre también, pero es distinta a esa que le hablé primero. Y nos sentamos con esa persona. Qué actitud tan hermosa la de esa persona. Sentíamos que realmente había una conexión de visión y de propósito. Y logramos empezar ese proyecto allí. Le doy gracias a Dios por eso y lo honro, porque el Señor ha sido generoso y misericordioso con todos nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, si nosotros nos quedamos esperando a que no haya problemas para dar un paso, nosotros estamos mirando equivocado. Lo que nos debe importar a nosotros es que sea la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Si el Señor dice, patos al agua, vamos al agua. ¿Sí está conmigo o no? De pronto a usted le toque lanzarse y clavado en 2026. Lo que debe importarle es que sea la voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora mira, de pronto en este orden de ideas, una persona puede estar a lo largo de 2025, de pronto anhelando en su corazón construir una vida amorosa conforme a la palabra del Señor, pero de pronto tiene el orden invertido y de pronto piensa,
cuando conozca a la persona ideal, voy a entregarle mi corazón al Señor. ¿Será ese el orden correcto? No, es al revés. Entrégale tu corazón al Señor y Él te guiará a elegir a la persona ideal para ti. De pronto otra persona puede estar pensando, no, es que yo quisiera ser líder en la iglesia, pero tengo miedo, me da miedo tener una responsabilidad tan grande, me da miedo predicar, me da miedo pensar en que van a estar bajo mi cobertura espiritual, bajo mi ejemplo, bajo mi enseñanza, un grupo de personas y otras personas que llegarán, me da miedo. Entonces voy a esperar a que ya no me dé miedo para empezar a servirle al Señor. ¿Será el orden correcto? No. Hay que empezar a servir al Señor y de camino quedará el miedo. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí está conmigo o no? Ahora tú y yo tenemos a 2026 por delante, un año que ninguno de nosotros conoce, pero tenemos al mejor mentor. Nos resta a ti y a mí dejarnos guiar por Él, vivir con un corazón puro que el Señor pueda usar, que sea realmente útil en las manos del Maestro. Un corazón que está listo para actuar y luego ver, y no ver para actuar. ¿Estamos listos? Más vale, porque estamos a 3 horas de 2026. Más vale, ¿verdad? Más vale. Vamos a